Bueno, seguimos con el próximo panel. Es un panel bastante especial, una presentación bastante especial. Les pido que pongan la presentación primero y luego la introducción. Gracias. Ucrania, más allá de la guerra y la PI. Grana Pokorova, Mamonia IP, Ucrania. Cuando pensamos en las sesiones de este evento, ACIPI quiso, en cierta manera, trasladar un mensaje de apoyo a Ucrania, a sus ciudadanos y a nuestros colegas de PI de Ucrania. Y creímos que una buena manera de hacerlo era contactando a algunos de nuestros tantos colegas de aquel país para que viniera y nos contara la realidad que vivieron, que están viviendo y que seguramente sigan viviendo allá en aquel país, gente que como nosotros, hasta hace nada, tenía una vida absolutamente normal y de buenas a primeras se encontraron con la guerra en la puerta de su casa. Así que vamos a tener una conversación ahora con Gana, muy informal, muy relajada, para que nos cuente lo que ha sido su vida ya, lo que es su vida hoy, y bueno, cuáles son sus planes a futuro y de qué manera desde aquí, desde América Latina, podemos colaborar con Ucrania y con nuestros colegas de PI. Bueno, voy a continuar en inglés. Gana, so glad to have you here. Gana, es un gusto tenerte acá. Me alegro que finalmente estés en Medellín con nosotros. Voy a tomar solo unos cuantos momentos para dar tu introducción a nivel profesional. Me disculpan, necesito mis gafas. Gana Prokhorova es socia de Mamonia IP, abogada especializada en marcas, derechos de autor y enfocada en propiedad intelectual, lógicamente en derechos de autor, diseños, competencia desleal y derecho del arte. Ha trabajado por casi 18 años, tiene una gran experiencia en el tema de disputas y también es una de las grandes panelistas de WAPRO y también una árbitra para el tema de arbitraje en Holanda. Es una miembro de INTAED, Marx y NTAJP. De nuevo, Gana, te agradezco bastante que estés con nosotros, que hayas podido llegar. Recuerdo cuando comenzamos a hablar sobre esta posibilidad y es maravilloso saber de que ahora es una realidad. De igual manera, hablemos un poco de tu vida. Cuéntanos cómo inició todo allí en febrero en Ucrania. Espero que esté encendido, ¿sí? En primera instancia, quiero agradecerles por tenerme acá. Para mí es muy importante el poder estar y de hecho para mí es como un tipo de misión para poder hablar sobre estos tiempos que estamos actualmente viviendo, cómo estamos manejando todas estas situaciones. Y por supuesto, cuando hablamos y me propusiste esta oportunidad, inmediatamente la tomé. Te quiero agradecer a ti personalmente, a la CIPO, por invitarnos y poder hablar sobre Ucrania y la situación que actualmente se encuentra viviendo. Creo que soy la primera persona en Ucrania que ha tomado la oportunidad de poder hablar frente a esta gran audiencia. Por lo tanto, estoy muy feliz, complacida de estar acá. Me han hecho sentir bienvenida y me han hecho sentir como si estuviese en mi casa, en mi hogar. Bueno, y volviendo frente a cómo inició la guerra y cómo comenzamos a vivir esta nueva realidad, quiero mostrarles, estas son simplemente unas imágenes. Quería mostrarles primero que todo donde se encuentra Ucrania. Es el país más grande de Europa.
600.000 metros cuadrados. Antes de la guerra, nuestra población era de 41 millones de personas y ustedes pueden observar del mapa que estamos rodeados de distintos tipos de vecinos, muchos vecinos. Rusia, Bielorrusia, Polonia, Moldavia. Por lo tanto, estamos en la zona oriental de Europa, pero somos igual uno de los países más grandes a nivel de Europa. La guerra que inició el 24 de febrero, antes de esto, habían bastantes rumores de que algo estaría a punto de ocurrir. Muchas personas creían que simplemente tendríamos más tensiones entre la parte oriental y sur. Algunas personas consideraban que íbamos a tener una guerra a escala completa. Y de hecho yo también sentía de que iba a ocurrir algo en términos de vientos de guerra. Por lo tanto estaba un poco preparada, tenía mi maleta preparada para mi hijo. Y como algunos de ustedes ya lo conocen, que nos pudieron conocer en las distintas conferencias porque él viajó conmigo. Sí, tiene 14 años, Ilya tiene 14 años. Por lo tanto, preparé mi maleta con los elementos más necesarios, documentos, agua, algo para comer. Y allí estaba en el balcón. Por lo tanto, traté de estar preparada para tener opciones, pero cuando inició a las 5:30 de la mañana, cuando te estás despertando con la alarma de explosiones intensas. El sonido es como fuego pirotécnico, pero el sonido es mucho más intenso. Y simplemente tratas de entender qué ocurre. Y luego recibí la llamada de mi padre y me dijo, hija mía, el mundo ha entrado en guerra. Y lógicamente estas son experiencias que recuerdo toda la vida. Sí, claro, y estar acostada y escuchar a tu padre decir la guerra iniciada. Y necesitas tiempo para procesarlo, entenderlo. Soy una persona relativamente inactiva, así que estaba tratando de entender qué hacer. Por lo tanto, traté de gestionar un lugar para dormir, una zona de dormir en el corredor, lejos de las ventanas, porque se nos dijo que si venían las bombas y si escuchamos sonidos o misiles, debíamos de estar más preparados, de estar en zonas como corredores, lejos de las ventanas, porque a pesar de que el misil no golpee tu hogar, aún así puedes recibir lógicamente la proyección de la explosión y dicha proyección puede generar rotura en los vidrios y lastimarnos. Por lo tanto, traté de poner algunas tablas y cintas en mis ventanas para ayudarnos un poco, pero no fue fácil. Y lo primero fue mi hijo diciendo, son las 8 de la mañana, mamá, y tengo que ir al colegio. Y simplemente le dije, lo lamento, dijo, no va a haber colegio hoy. Debemos de entender qué vamos a hacer. Y también ese mismo día, el 24 de febrero, encontré este refugio de contrabombas que ocasionalmente estaba en mi mismo edificio, en mi casa. ¿Tienes un refugio de bombas en tu edificio? Y no lo sabías. No, realmente no lo sabía. Y realmente fui afortunada de que estuviese allí. Claro, porque no vivíamos en guerra, ¿verdad? Sí, no es el mejor refugio antibombas, pero al menos es algo que nos permite no simplemente vivir expertas. Así que ustedes pueden ver las fotos más hermosas de este refugio. No estaba preparada. Estuvimos viviendo allí por unas cuantas horas. Creo que fue realmente casi todo un día. Realmente todo dependía del tiempo de duración de las sirenas. En algunas ocasiones incluso pernocté allí con mi esposo, mi hijo y nuestro perro. Y también trabajaba desde allí, porque era importante seguir procediendo con el trabajo, porque es algo que nos da una sensación de tener una vida normal. Y de hecho esta es una fotografía mía que fue tomada por mi esposo a las 3:30 de la mañana, cuando estaba decidiendo un caso que tenía. Así que a las 3 de la mañana en Ucrania, el día en que la guerra comenzó, tú estabas en un refugio trabajando. Trabajando. Wow. No, eso fue unos días después. El primer día, por supuesto, tú no sabes si vas a tener un refugio o
qué es lo que va a ocurrir a continuación. Pero eso fue unos días después, estábamos en Ucrania. Nos quedamos allí más de unas cuantas semanas. Y cuando tú ves la foto a la izquierda, esto es algo que yo vi desde mi ventana. Y un día, uno de nuestros amigos de propiedad intelectual de Francia, de Lyon, me llamó a las 11:30, recuerdo esa llamada, y me dijo, Gana, debes de pensar en ti mismo y debes de pensar en tu hijo, debes de abandonar a Ucrania, porque a Ucrania lo van a ocupar y había muchos rumores de que Kiev iba a ser ocupada. Mis padres estaban cercanos, también estaban en Kiev, pero decidieron moverse un poco. Ellos se estaban quedando cerca de Bucha, que finalmente fue ocupada por rusos. Y no teníamos ninguna conexión con ellos por 10 días. No había electricidad, gas, calefacción, nada. Fue muy difícil el poder entender qué debíamos de hacer. Y en algún punto decidimos que necesitábamos simplemente irnos. Fue una decisión muy difícil, para ser honesta. Y te fuiste con tu hijo y tu esposo tuvo que quedarse, ¿verdad? Sí, ese era el tema. Los hombres entre 18 a 60 no tenían el permiso de abandonar el país, pero incluso aunque mi esposo pudiese abandonar el país, no lo haría, porque ¿quién más iba a proteger lo nuestro? Por lo tanto, me fui con mi hijo. Ya había información de programas de protección que estaban siendo organizados por la Unión Europea. Por lo tanto, no sabía hacia dónde dirigirme, hacia dónde iba, pero sabía que necesitaba irme a algún lugar, que debía de cruzar la frontera y encontrar mi camino. Porque tenía muchos amigos de la familia IP. Ese es un mensaje que nos diste, ¿verdad? Sin llamar a nadie. Recibiste muchas llamadas y mensajes de los amigos de IP de alrededor del mundo, invitándote a ir, a quedarte con ellos, que te iban a recibir a ti y a tu hijo. Eso es increíble. Realmente muestra cómo IP es una familia, no es simplemente tomar cervezas, disfrutar y de conferencias y demás. Son también elementos como este tipo de situaciones complejas como las que estabas viviendo, donde está el apoyo. Es cierto, en los primeros días de la guerra recibí tantos mensajes a través de las redes sociales, a través de mi celular. Distintos colegas me estaban ofreciendo todo tipo de ayudas. Soporte, dónde quedarme, dónde ir. Por lo tanto, incluso con mi hijo, cuando estábamos avanzando, digamos que ese viaje que tuvimos de Ucrania a Polonia nos tomó 3 días y medio. Fue un viaje bastante largo, se me pareció eterno. 3 días y medio antes de poder abandonar Ucrania, ¿verdad? Sí, antes de llegar al destino final en Polonia. Y me recogió mi amigo de Polonia. Fueron a la estación de bus. Pero a la medida que estábamos viajando, realmente yo no sabía hacia dónde íbamos. Hubo muchos mensajes que recibí. Tuve distintas ofertas y simplemente trataba de responderlos todos, leerlos todos, decirles que estabas bien. Estás en ese momento tratando de entender qué hacer en el siguiente paso. Y muchas personas polacas estaban unidas y nos ayudaban porque sabían que era la primera llegada de los ucranianos. Tú veías peligro, ¿verdad? Algunos buses habían sido atacados por bombas, así que era un tema de suerte el poder incluso llegar a Polonia. Es así. Realmente fuimos afortunados con nuestro bus. Tomamos este bus y en ciertos grupos veíamos lo que ocurría con estos otros buses. Este bus nos llevaba de Kiev a Lviv, que es la ciudad más cercana de la frontera con Polonia. Y tuvimos bastante fortuna, porque teníamos esta línea con banderas blancas. Y en la misma carretera, los siguientes buses que nos siguieron fueron disparados. Se les atacó, les dispararon. Sí que fue una coincidencia. Suerte de Los Ángeles. Me siento afortunada de que tuviésemos esta fortuna. Y luego de
cuando tomamos el otro bus, que fue una suerte encontrar este bus, tomamos este segundo bus que nos llevó a Polonia. Y cuando llegamos a Polonia, al siguiente día, me sentía tan culpable de estar allí. Saber que mis amigos y mi familia todavía estaban en Ucrania y que yo ahora tenía un cielo limpio y que ellos no tenían ese cielo limpio y pacífico, que estaban siendo agredidos. Me sentía culpable y entendí que debía de hacer algo. Por lo tanto, gestioné un fondo de donaciones y sé que muchos de ustedes nos ayudaron con donaciones debido a que mi esposo estuvo todo el tiempo en relaciones con poderse unir a distintas fuerzas que no son el ejército, son simplemente personas, ciudadanos, personas del común que estaban tratando de monitorear la situación cerca de los puentes, cerca de los edificios y las infraestructuras. Eran una fuerza que estaban tratando de ver cómo iban las cosas y cómo tratar de impedir que los rusos ocuparan Kiev. Así que yo estaba haciendo lo mejor que podía para organizar y gestionar todo este apoyo. Estaba también tratando de encontrar chalecos antibalas en Alemania, tratar de encontrar vidrios balísticos que protegen a los ejércitos y tratar de encontrar sistemas a pruebas de agua. Habían muchas tareas para realizar para poder tratar de apoyar a las personas que estaban en Polonia. Y muchos amigos me ayudaron a encontrar lugares para hospedarme en Europa. Y una de las tareas más difíciles que tuve fue encontrar un camión que pudiese entregar 2.000 kilogramos de azúcar desde la frontera polaca hacia uno de los centros regionales en Ucrania, en Yutomen. Y realmente no sé cómo encontré este camión y este conductor, pero ahora sé que tengo nuevas habilidades para gestionar este tipo de situaciones. Y cuando hablamos de este tipo de temas, y muchas personas dicen que los ucranianos son valientes y que son unos y que uno de los grandes representativos de esta valentía era nuestro presidente, pues eso nos ayudaba a tener unas historias muy interesantes, graciosas. Y otra de los elementos graciosos que decíamos era cosas que podíamos ver desde el espacio. Las pirámides de Egipto, el río del Amazonas, el Gran Cañón y nuestro presidente. Y fue bastante gracioso, tratábamos de bromear eso porque siempre tratábamos de estar en un buen ánimo, tratábamos de no caer en un mal ánimo y tratábamos de bromear con este tipo de cosas para mantener el ánimo arriba. ¿Cuántos días estuviste en la frontera polaca? Estuvimos por 16 horas únicamente. Pero todo nuestro viaje realmente, como te dije, fueron 3 días y medio. Y luego encontraste en tu hogar una impresión de IP, ¿cierto? Sí, así es, ese es el caso. Se nos recogió en Warsaw, cierto, unos amigos de Warsaw nos recogieron. Luego estaba decidiendo qué hacer, hacia dónde ir. Y otro amigo cercano, bueno, antes de esto, tal como te dije, tenía muchas opciones, incluso conversé con mi hijo para saber a dónde íbamos, a Alemania, a Holanda, a Malta, a Polonia, todas estas opciones gracias a amigos de IP. Sí, así es. Siempre supe que nuestra familia IP eran increíbles, somos súper amigables, somos personas abiertas. Pero nunca llegué a pensar que bajo esta situación, tal vez a través del tiempo más terrible que jamás haya vivido, nunca me imaginé que iba a recibir tanto apoyo por parte de todos ustedes. Y me siento feliz de saber de que me encuentro de que he estado con IP por 17 años y que tengo la posibilidad de poder hablar frente a ustedes el día de hoy. Maravilloso, maravilloso saber esto. Y bueno, con frecuencia se me pregunta, Gana, pero me preguntan, Gana, ¿cómo logras gestionar y cómo logras manejar todas estos temas? Vemos que estás viajando, tratas de seguir con tu negocio, con tus temas profesionales. ¿Cómo haces?
y realmente yo solo estaba tratando de entender qué me podía ayudar de la mejor manera. Y ustedes pueden ver estas imágenes de todas estas cosas que yo estaba comprando. Ya allí me encontraba viviendo en Alemania. Y eran cosas que estaba comprando para los muchachos del ejército. Y si tienes este pensamiento positivo, incluso en una situación realmente mala, tratas siempre de buscar nuevas oportunidades. Tratas de tener una mentalidad positiva. Por lo tanto, esto es algo, y esto siempre te ayudará a mantenerte fuerte, de tener la capacidad de luchar aún más. Y siempre, si necesitas ayuda, trata de simplemente pídela. Y de hecho este fue mi problema. Yo sobrepensaba y sobrepensaba sobre todo. Y me di cuenta de que, claro, necesitábamos ayuda. Y recuerden, si ustedes necesitan ayuda, simplemente salgan, consíganla. Y tú me dices que en Alemania estabas en la casa de tus amigos de IP y reiniciaste tu vida allí con tu hijo, ¿verdad? Y tal como le dijiste, trataste de estar positiva, de no sentirte culpable, tratar de ayudarle a tu país donde te encontraras. Sí, fue difícil. Tenía tantas tareas y trabajo frente a cómo poderle ayudar a los militares, cómo ayudarle a mis amigos en Ucrania. Y también debía de organizar nuestras vidas en este país donde había recién llegado, era como una turista. Seguía con mi firma, trataba de seguir con mi negocio, con mi trabajo. Y traté de poder abrir mi potencial completo tanto como fuese posible. Y aún así, continuamos teniendo unas grandes relaciones y bueno, en nuestra firma no solamente son los miembros de nuestro equipo, pero somos realmente grandes amigos. Bueno, ¿y cómo pudiste hacerlo? Porque me imagino que muchas personas se preocuparon por ti, ¿cierto? Tus colegas, tu familia se encontraban en muchos otros países, muchos otros lugares y muchos de ellos podían estar positivos como tú, pero muchos de ellos también tuvieron dificultades en enfocarse y poder estar más tranquilo. Tal vez fue más difícil. Sí, realmente es un tema de aprender cómo manejar la situación, porque vi a varios de los miembros de mi equipo que en solo unas cuantas semanas envejecieron y sé y sabía que debía de ser ese hombro en el que ellos podían contar. Siempre estuvimos en contacto por teléfono y siempre organizábamos nuestras reuniones en línea. Y en vez de hablar con ellos sobre una vida diaria, y digamos que la tarea y el trabajo más importante para mí como miembro de la firma era de mantener el negocio avanzando. Sí, continuar con el salario y los beneficios que tenían nuestros miembros antes de la guerra. Y continuamos trabajando muy, muy duro en esto, porque sé que algunos colegas de Ucrania realmente estaban luchando y nosotros nos estábamos enfocando más en planes internacionales y en aquellas firmas que estaban enfocadas en clientes más locales estaban teniendo un momento difícil. Por lo tanto, nos enfocamos en el equipo e incluso invitamos a nuevos miembros a que se unieran a nuestro equipo. Y me alegro de haber podido encontrar una forma de ofrecerles un nuevo tipo de trabajo. Y la firma seguía recibiendo trabajo del exterior, ¿verdad? Los clientes todavía te continúan enviando el trabajo, ¿verdad? ¿O qué pasó con eso? ¿Qué pasó con estos clientes, la oficina de IP? ¿Cómo estábamos trabajando? Los primeros días del trabajo nuestros clientes realmente pensaban de que era un poco extraño enviarnos trabajo, pero era algo que realmente esperábamos y deseábamos, porque el trabajo, bueno, lógicamente nos traía el dinero, pero también era una gran distracción para todos nosotros, de que no solamente estás viviendo con la mala noticia o las buenas noticias, sino que continúas avanzando y tu mente sigue trabajando. Y de hecho, después de los primeros días de la guerra, tuvimos esta nueva ley que entró en rigor. About the martial law. Esta ley que nos habla de esas fechas
finales están suspendidas, pero no de manera automática. Si quieren proceder con su trabajo de ejecución o su trabajo, sus procesos legales, tienen que tener buenos motivos por el cual se haya perdido una fecha. Si estamos hablando con nuestros clientes y estaban pensando en presentar oposición o no, tratamos de persuadirlos de que es mejor de hacerlo dentro de las fechas. De lo contrario, tendremos que proveer buenos motivos por los cuales una compañía internacional que no está padeciendo por qué se entregan los documentos tarde. Y cuando hablamos de cómo estamos trabajando ahora, debo decir que la mayoría de nuestro trabajo ahora es trabajo de procedimientos penales. Del principio se trabajaba sin disrupciones porque todo está en digital y creo que tenemos que estar incluso agradecidos con los tiempos de COVID porque estos tiempos nos prepararon mucho, todo se hizo de manera electrónica y incluso los procedimientos en de Ucrania se aceleraron. Ahora, hoy en día, no hay requerimiento para proveer los documentos en persona, todo puede hacerse en línea. Es por lo menos una ventaja. No una, tengo muchas, pero así que los primeros meses nos enfocamos en procedimientos penales, lo cual nos ayudó. Si los empleados de propiedad intelectual me dijiste que todos vivían allá, en los edificios. Sí, era bueno que el líder de PTO de Ucrania compró lavadoras, duchas que permitieron que las personas vivieran en este edificio. Los empleados llevaron a sus miembros de familia, incluso perros y gatos. Vivieron todos como una familia juntos y había un albergue. Eso sería bueno para muchos de nuestros países que tienen muchas personas viviendo allá y no trabajan desde la casa. Sí, para nosotros, para profesionales de propiedad intelectual, ha sido muy útil porque aún teníamos trabajo. Diferente a nuestros colegas de impuestos, no tenían muchos proyectos, pero nosotros en el área de propiedad intelectual. Por eso nos alegra tanto poder seguir con nuestros trabajos y negocios. Y cómo en la comunidad de Latinoamérica, o de pronto quieres hablar de esto y luego te hago la pregunta. Quería hablar de las cortes que por supuesto estuvieron cerradas en los primeros meses, pero continuaron su trabajo al final de mayo y las autoridades fueron más activas en cuanto a su trabajo en junio, julio, pero tuvimos problemas con respecto a fechas. Y en cuanto a casos legales, eso es importante. Y el área principal y las industrias principales, en Pharma todavía tenemos casos de infracción de patentes que aún se conservan. Y regresando a su pregunta, ¿cómo podemos, en la comunidad de Latinoamérica, con ustedes, con Ucrania, cómo podemos hacer algo desde aquí? Diría que ya están haciendo mucho, porque sé de muchos de ustedes que nos están apoyando y que proveen no solo trabajo, sino lugares de trabajo, ya sea remoto o trabajos temporales, lo cual es tan importante para nosotros porque los ucranianos son una gente que aprende muy rápido
Entonces creo que tendrán mucho valor si emplean a una persona de nuestros especialistas. También estoy hablando todo el tiempo en todas las conferencias de que aún queremos que incluyan y persuadan a sus clientes a que incluyan a Ucrania en sus portafolios de propiedad intelectual. Pronto, o no tan pronto, Ucrania definitivamente será una parte de la Unión Europea y aún es una jurisdicción viable. Hemos visto que tenemos un territorio amplio de Europa, así que nos pueden dar diferentes prácticas a los profesionales ucranianos, y si alguien de ustedes considera la posibilidad de donar y están buscando algún fondo o alguna organización confiable, estoy aquí para ayudar porque estoy investigando en el tema, y mi esposo y yo hemos también recolectado dinero, y esto es aún más fácil ahora. La última vez recolectamos algo como 20.000 euros, que no es una cantidad inmensa, pero si 2 personas pueden hacer eso, creo que es un buen ejemplo de que si necesitas algo, si tienes alguna idea, puedes buscarlo. Así que tienen mis contactos, si necesitan buenos ejemplos, estoy aquí. Tengo 2 últimas preguntas. Estabas hablando de los profesionales de propiedad intelectual. Muchos de ellos perdieron sus empleos o siguen siendo profesionales de propiedad intelectual. Algunos que trabajaban en empresas grandes, los que trabajaban para clientes locales, sí tuvieron muchos problemas. Sí, estamos en diferentes lugares de Ucrania y del mundo, y a veces incluso recibí información de mis colegas que necesitaban ayuda mientras buscaban trabajo. Y hay muchas personas, por supuesto, que están en la búsqueda. Ok, y no una pregunta, pero una solicitud que quiero pedir que nos dejes con un mensaje de ti como madre, como esposa, como profesional de la propiedad intelectual, como mujer, como ucraniana. ¿Cuál sería tu mensaje para colegas en Latinoamérica? Incluso me pondré de pie, porque te miro y estoy tratando de llegar a toda la audiencia. Para nosotros es cuando se está teniendo una situación tan difícil como la que vivimos ahora, es muy importante no sentirse solo, y por tanto estoy muy agradecida con todos ustedes por la invitación, por sus palabras cálidas que me hacen creer que no estamos solos, que estamos siendo apoyados, que nuestra humanidad será mejor, porque si se tiene tanto apoyo y no se está solo, definitivamente tendrás un mejor tiempo. Con esto quiero concluir hoy con un video corto de mis colegas, de mis amigos, de hecho, de una compañía ucraniana, con las palabras de agradecimiento. Hace poco tiempo mi vida era ordinaria. Despertaba temprano, tomaba café, despedía a una mascota, todas cosas que les pueden ser familiares a ustedes. Sin embargo, yo amaba cada minuto. Pero ahora conozco realidades paralelas, no lejos de donde antes reposabas en la noche. Ahora estás aterrorizado por muchas cosas, pero estuviste ahí para mí,
Nos saludaste, ofreciste comida y ropa, cuidaste a nuestros lesionados, nuestros hijos y mascotas, donan, protegen nuestras vidas y restauran nuestros hogares, por salvar nuestras vidas y dignidad. Nosotros decimos gracias. Di Dakuyu para quienes han respondido a nuestros llamados de ayuda. Celebra su contribución con nosotros. So, Así que muchas gracias. Gracias por recibirme hoy y Dakuyu de mi corazón y del corazón de millones de ucranianos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos 5 minutos más. Si alguien quiere preguntar algo. No veo mucho. No. No, now comes the picture. We have a present for you. So thank you again, Jana, very much. Thank you. There was a question. Sorry, no veo nada. Martín. Ok, Martín. Muchas gracias y queremos enviar un mensaje de solidaridad. Pero con respecto a la situación, ¿cómo ves el invierno? Hoy cuando desperté vi que de nuevo Ucrania recibirá más misiles. 70 misiles nuevos llegan a Kiev. Tenemos problemas con electricidad, con agua. Así que creo que el invierno será difícil. Y por tanto, de nuevo, muchos ucranianos están pensando en irse para Europa, por lo menos, a pasar el invierno allá. Pero también hay buenas noticias de que, según la información que tenemos, en primavera tenemos que recuperar la región de Donbass. Después de eso no sé qué esperar, pero aún recibimos apoyo de nuestros aliados internacionales y todos han visto que Ucrania ganará. No tengo dudas de eso. La pregunta es ¿cuándo y a qué costo? Así que espero que todo sea para lo mejor. Sí, aún tenemos que esperar y ayudar todo lo que podamos. Por el momento permaneces en Alemania. Esa es la pregunta que acabamos de discutir. No sé, de pronto viviré en medio de dos países, entre Ucrania y Alemania. Por lo menos ahora puedes viajar sin problemas e ingresar a Ucrania. Sí, se tarda un tiempo, 26 horas en bus, por buses y trenes, pero cuando tienes estos problemas de electricidad, es mejor el bus. Para mí es más conveniente, honestamente. Pero podemos viajar aún. Decimos, si no hay electricidad, está bien, no hay calefacción, está bien, pero no rusos. Ese es el mensaje que quiero dar. Y ojalá te tengamos el año entrante en México de nuevo. No, si alguien me ayuda, si alguien me da alguna mano, me avisa, si no... Well, again, thank you very much, Gana. Thank you, Ricky. Sí, muchas gracias. Sí, no te veía, no te veo, no veo. Gana, hi. Well, first of all, thank you. Thank you for being here. Primero que todo, gracias por estar aquí. Te admiro, te veo como un ejemplo para muchas personas cuando digo que vi una publicación tuya en LinkedIn y pensé, wow, la vida es cuestión de perspectiva. Nos quejamos del día a día y vi tu publicación y dije, no, debo reevaluar mis quejas. Así que gracias por estar aquí.
Creo que veo Ucrania como un país con tantas oportunidades. Ha sido un país que ha estado apoyando el sector de energía, mucha investigación y desarrollo, muchas personas talentosas. No sé si en tu mente tienes un marco de tiempo en cuanto a cuándo crees que las cosas se normalicen y qué rol tendrá la propiedad intelectual en la reconstrucción del país y tu rol en esa reconstrucción. En cuanto al tiempo, es difícil de predecir porque nadie sabe y creo que hasta la próxima vez definitiva seguiremos en guerra, probablemente hasta el final del año. Pero sucede que mi perspectiva, y he estado en el mercado durante muchos años, pero entiendo que cuando se acabe, en algún punto lleguemos a algún acuerdo, tendremos aún Naciones Unidas y el territorio ucraniano. Siento que tendremos, como profesionales de propiedad intelectual, tendremos mucho trabajo, llegarán inversiones y es cuestión de tiempo, es lo que estamos viendo, es solo cuestión de tiempo. Hasta el momento estamos esperando y creo en mi país. Aviso que se está sirviendo el almuerzo ahora en la sala Pepe, terraza Pepe, que es donde se sirve el desayuno del hotel. Muchas gracias.